Hemos alabado y adorado con todo el corazón. Ahora, Señor, nuestra vida necesita más de ti, Señor. Danos de tu palabra. Alimenta mi corazón, mis pensamientos con tu palabra. Señor, ayúdame a entenderlo, Señor, para ponerlo en práctica, para que tu nombre sea glorificado. Señor, ayúdame a ver mis errores. Señor, ayúdame a ver conforme a tu palabra en las cosas que no te agrado, para poder cambiar, porque nuestro mayor deseo es agradarte a ti. Nuestro mayor deseo, Señor, es vivir para ti y agradar tu santo nombre. Señor, hoy mi corazón anhela oír de tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en mi corazón. Gracias, Dios, porque sé que has escuchado nuestra oración y tú estás aquí para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a continuar hablando este tema de si somos seguidores o discípulos del Señor. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 48. El tema de hoy se llama el discípulo y los enemigos. O también podríamos titularlo el discípulo y la venganza. Pero como suena muy fuerte, mejor le puse como título el discípulo y los enemigos. Amén. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Unidos el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tome su lugar, hermanos. En esta tarde sean bienvenidos todos, hermanos y hermanas de la congregación, como también a nuestros hermanos que nos visitan. Dios me los bendiga. Es un gusto poderles recibir aquí en la casa del Señor. Y pues nuestro anhelo es adorar a Dios juntos, pero también aprender juntos de la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a aprender? Levanten su mano. ¿Cuántos hoy al despertarse dijeron, hoy quiero ir a la iglesia porque quiero oír la voz de Dios? A ver, levanten las manos. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, Dios siempre tiene algo que hablarnos. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Dios siempre tiene algo que tratar a nuestro corazón. Y la palabra, como dice el salmista, es una lumbrera a nuestro camino, es decir, ilumina nuestro andar. Hace unos días vi un meme de un amigo en Facebook que ponía que un hombre decía, ojalá la vida trajera instrucciones, quejándose de los momentos difíciles y el saber cómo actuar ante ciertas circunstancias. Y en el meme entonces alguien le entregaba la Biblia y decía, aquí están los instructivos, aquí está el manual de vida, aquí está la voz de Dios, la palabra del Señor, la Biblia que nos enseña a cómo vivir.
Y así, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles este tema y que tengan en claro esta perspectiva. Dios siempre nos enseña para saber cómo debemos de actuar. Y si nos equivocamos, es porque somos necios. Si nos equivocamos es porque dejamos de oír la voz de Dios. Una cosa es lo que los hombres digan, lo que yo pueda decir, pero una cosa muy importante y muy diferente y superior a todos los demás es lo que Dios dice, lo que el Señor dice, lo que Dios ordena, lo que Dios demanda. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice el mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros a nuestro parecer tenemos que hacer, o tenemos que hacer lo que nuestro maestro dice que tenemos que hacer. Así que en esta mañana, más bien en esta tarde, a través del pasaje que acabamos de leer, iglesia, necesitamos entender cómo es la visión de Jesús respecto a cómo debemos de reaccionar ante la gente que nos hace mal o hacia aquellas circunstancias que a nosotros nos molestan. Vamos a aprender, hermanos, a que necesitamos experimentar de verdad el amor de Dios y necesitamos pensar como Dios, amar como Dios y actuar como Dios nos muestra en su palabra, porque ustedes y yo necesitamos ser un reflejo de Dios. Más allá de las cosas que pueda haber a nuestro alrededor, más allá de las luchas, los problemas, las circunstancias que tú estés enfrentando en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida relacional, como también en tu vida espiritual, ustedes y yo tenemos que ser reflejo del amor de Dios. Y en este texto que leímos, hermanos, vamos a abordar lo que Jesús nos enseña en cómo tenemos que reaccionar ante aquellas circunstancias que no nos gustan, gente que busca nuestro mal, a lo que llamamos o pensamos que son nuestros enemigos. Al Señor le interesa cómo reaccionamos ante circunstancias que a nosotros nos llegan a incomodar y molestar y por lo tanto a reaccionar. Yo sé que alguna vez has oído esta frase. Puede que la hayas escuchado, como puede que la hayas dicho. Hay gente que dice: a mí el que me la hace, me la paga. Yo no me dejo. A mí el que quiera medirle el agua a los camotes, que mejor vaya pensando con quién se está acercando o con quién se está enfrentando. Algunos hasta dicen: no conocen los Elfa que llevo. Y cada quien toma su apellido, ¿verdad? Dando a entender de que no somos una monedita de oro ni un panal de miel. Nosotros reaccionamos cuando alguien nos hace algún daño o algún mal. A veces reaccionamos de esta forma: me pegas, te pego. Me gritas, te grito. Me haces y te la hago. Y hay quienes hasta le agregan: me haces una, te hago dos. A ver de qué cuero sale más correa. Y como que es una lucha de fricción entre yo no me voy a dejar. Allá tú, si tú me haces, cuidadito, ni sabes con quién te metes. Hay otros que dicen: a mí el que me busca me encuentra. Y no necesitas de una aplicación, de un mapa o de Google Maps. A mí si me haces algo y quieres, a ver. Y hasta le hacemos así, ¿verdad? Como si quisiéramos volar. A veces reaccionamos así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Y no me digan: ay no, pastor. En algún momento, hermanos, en algún momento de ira, de cólera, de arranque, cuando no se nos gusta que se nos diga algo o que nos hagan algo, estamos que hasta nos ponemos rojos como tomate. ¿Han visto las caricaturas cuando en los cartoons el toro se enoja y cómo las caricaturas ejemplifican que un toro está enojado? Se pone rojo y le sale humo de la nariz o por los cuernos. ¿Quién sabe por qué de los cuernos? Pero por ahí le sale el humo. Y nos dice de una persona que está encolerizada, enojada y está dispuesto a que si lo torean, aguas. A mí no me hagas esto porque no sabes con quién te estás metiendo. Y supiera, nada más.
Mira, estoy esperando una que me hagan para hacer lo mismo, para vengarme. Pero la pregunta, hermanos, que debemos de hacernos en esta tarde: ¿cómo debemos reaccionar ante alguien que nos quiera afectar? ¿Realmente a Dios le agrada que seamos así? Reaccionarios, impulsivos, agresivos, grotescos, ¿Al Señor le agradará este tipo de reacciones? Si sabemos que a Dios no le agrada, entonces ¿por qué todavía reaccionamos así? Si sabemos que eso es parte de nuestra naturaleza y a Dios no le agrada, entonces ¿por qué todavía llegamos a tener algún tipo de estos arranques? Muchas veces cuando enfrentamos un problema y alguien nos viene a provocar y uno necesita reaccionar, también tendríamos que analizar y determinar qué es lo justo. Si en la frase "el que me la hace me la paga", lo justo es que si te hicieron algo, la otra persona también sufra a la misma magnitud de lo que te hizo, para ti eso es justicia. Si a mí me pegan, lo justo es pegar. Si a mí me ofenden, lo más justo y equitativo es insultar. Si a mí me pegan en una mejilla, le voy a pegar a la otra mejilla, porque es lo justo. Y nosotros tratamos de determinar lo que es lo justo respecto a nuestro razonamiento, respecto a lo que nosotros sentimos y queremos, respecto a nuestros intereses. Pero a través de este mensaje nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo justo para nosotros no es lo justo para Dios. Lo que para nuestro parecer es correcto, para Dios es incorrecto. Para lo que a nosotros es lo válido, para el Señor muchas veces no es así. Y si decimos querer ser discípulos del Maestro, tendremos que analizar la definición de justicia respecto a la palabra de Dios y a lo que Dios determina. Y una última pregunta: ¿es válido vengarse como sinónimo de justicia? ¿Me pegas? Te pego. Fue lo justo. Me pegaron y yo pegué. A veces, no sé si alguna vez en un tratamiento médico te han checado los reflejos en tu cuerpo. Un pequeño golpeteo en un hueso en la rodilla y reacciona porque es instintivo, es una reacción nerviosa. Y muchas veces así estamos en la vida. Con tantito ya estamos reaccionando, ya estamos peleando, ya nos estamos defendiendo, ya no nos estamos dejando que la gente haga con nosotros lo que la gente quiere hacer conmigo. Entonces yo no me dejo. Porque hoy en día, hermanos, la cultura, la filosofía, la política de hoy en día es de que nadie se debe de dejar. Y no quiero hablar de decir, ay, el pastor quiere que nos trate todo el mundo. No, no es una cuestión de eso, sino darnos cuenta que hoy el mundo pregona principios y valores que son contrarios a la verdad divina. Y que nosotros no nos podemos regir por lo que el mundo diga, la sociedad diga, los partidos políticos digan o la gente diga. Usted y yo tenemos que oír y entender lo que Jesús nos ha enseñado. Y Jesús habla muy claramente respecto a este tema. ¿Es válido, es correcto vengarse siempre y cuando yo piense en que al vengarme yo estaré obrando justicia? Pues la respuesta, para adelantarles, es no. Usted no es un Avenger. Usted no es un personaje de historietas, no es un superhéroe. Usted no es el vengador anónimo. Usted y yo somos hijos de Dios y necesitamos ser sal y necesitamos ser luz y demostrar lo que el Señor desea que hagamos en nuestra vida. Por eso en este sermón del monte el Señor expresa y menciona varias cosas que había en el colectivo, en el pensamiento, porque los judíos lo creían, lo practicaban, porque principalmente los fariseos lo enseñaban así, y la gente creía que como así les habían dicho y como así les habían enseñado, era la forma correcta de actuar. Algunos dicen, es que a mí mi papá me enseñó a que no me deje, a mí mi abuelo, a mí la familia. Y a veces hacemos de tradición pensamientos, costumbres o ideologías.
Pero quiero que se den cuenta de esto. Muchas de las veces, si no queremos seguir correctamente la voz del Señor, nos podemos equivocar. Por eso Jesús, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 38, Cristo hace alusión. Oísteis que fue dicho, algo que se ha enseñado de generación en generación, pero que se ha interpretado de una forma incorrecta. Una vez más hago hincapié sobre el error que trae hacer interpretaciones incorrectas de la palabra. Y en este caso, los fariseos, los padres, los antiguos, de generación en generación, habían interpretado este mandamiento de Dios, ojo por ojo y diente por diente, como una ley de Dios que provee, que promueve y que respalda la venganza. Muchas veces nosotros hacemos así. Es que ahí dice en la Biblia. Y señalamos como algo que está en la Biblia como una justificación para actuar. Pero debemos de entender lo que realmente Dios ha querido decir y lo que Dios ha querido instruir. No nada más porque lo leamos, diga sí, eso quiere decir que es ya lo que Dios dice. No, necesitamos meditar bien. Y quiero que sepan, hermanos, que lo que Jesús dijo es porque realmente estaba escrito. Es porque realmente el pueblo lo había recibido por la ley de Moisés y por los ancianos que enseñaban e interpretaban la ley. Si era correcto, si estaba esa ley de ojo por ojo y diente por diente. El problema era la interpretación de esta ley. Vamos a ver algunas citas. Acompáñenme a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y vamos a leer varios versículos de este texto. En primer lugar, el versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Miren aquí el criterio de justicia que Dios está estableciendo, no el hombre. Aquel que hiere y en esa herida esa persona muere, Dios dice, lo justo es que esa persona también tiene que morir. Ahora, versículo 23 al versículo 25 de ese mismo capítulo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si nosotros lo leemos y nada más nos quedamos en ese contexto, diremos, entonces Dios en la ley de Moisés realmente estaba dando un respaldo para la venganza. Me pegan, te pego. Me tumbas un diente, te tumbo un diente. Me moreteas un ojo, te moreteo el otro ojo. Me matas, te mato. Bueno, yo ya no puedo porque ya estoy muerto, pero otros te van a matar. Pero entenderemos, hermanos, que este texto a simple vista nos está expresando Dios en que la justicia es 50-50, por decirlo así. La justicia es un diente, otro diente. Pero vamos a analizar todavía mejor este pasaje. Otro texto, Levítico capítulo 24, versículo 17 al 21. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre que muera. Así que lo que Jesús está enseñando en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo, es porque realmente estaba en las Escrituras. Y aquí en este texto la palabra dice que si alguien se roba o mata un animal, esa persona, lo justo es que se restituya ese animal. Y si una persona causan herida, lo justo es que tenga la misma herida. Que si una persona muere, esa persona que mató, lo justo es que tenga que morir. Y una vez más vemos el concepto ojo por ojo y diente por diente. Pero tal vez algunos digan, no, pastor, a mí todavía me sigue quedando claro. Dios permite
que si me pegan un ojo, yo pego en el otro. Si me falta un diente, al otro también que le falta el diente. Pero vamos a ver otra cita más. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. 3 textos que nos hablan sobre el aspecto de la justicia cuando alguien sufre, cuando alguien es afectado. La pregunta es, hermanos, viendo estos 3 pasajes, en estos 3 lugares de la ley, en el Pentateuco, donde encontramos la voz de Dios diciendo lo que se tenía que hacer, ¿Dios está permitiendo la venganza en manos de las propias personas que sufrieron el agravio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando una persona moría, la persona que había cometido el delito tenía que morir. Pero esa persona iba a ser sentenciada en un juicio por un juez, por los ancianos. Si una persona recibía el agravio y alguien te robaba o te mataba el animal, te podían acusar. Y lo justo era que en donde te acusaban, porque recuerden, cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto, todos los casos los presentaban ante Moisés y Moisés juzgaba. Y después Josué recibe el consejo de su suegro para que escogiera hombres idóneos, hombres que pudieran apoyarle en el ejercicio de resolver las situaciones que había en el pueblo. Y si había problemas y se tenía que hacer justicia, la justicia no se podía hacer por mano propia. Lo tenían que hacer esos jueces, lo tenían que hacer esos ancianos, los tenían que hacer esos encargados. Y lo que Dios estaba estableciendo era un criterio para no ir más allá de las cosas que se tienen que restituir. ¿Qué significa esto? Me gusta mucho el comentario de la Biblia Plenitud respecto a estos versículos que acabamos de leer. Cuando leemos ojo por ojo y diente por diente, no se pretendía alentar la venganza personal, sino proteger al ofensor de un castigo más severo que él merecía por su ofensa. Es decir, si yo me robé una vaca, mi castigo no es que yo ceda 2 vacas, sino una, porque eso es lo más justo. Si yo podría quitarle a una persona 5 panes, por decirlo así, me acusan y estoy encontrado culpable, mi sanción tiene que ser equivalente al agravio. Porque si a mí me sancionan, robaste 5, ahora dale 10 panes, se está haciendo un abuso de la justicia. Así que, hermanos, el ojo por ojo y diente por diente no era una forma que la ley permitía reaccionar para hacerte la justicia por tu propia mano, sino presentar un principio que proteja y que el ofensor, al final, al aplicarse la justicia, no se le imparta injusticia. Esa debería de ser la forma correcta de interpretar el texto. Pero en los tiempos de Jesús la enseñanza era muy diferente. La enseñanza que se tenían es que tú podías defenderte, tú podías actuar por tu propia mano. No te dejes, ojo por ojo, diente por diente. Muy diferente a lo que Dios había establecido en el tiempo antiguo. Así que, mis hermanos, al leer estos textos, nosotros no podemos reaccionar injustamente con el deseo de satisfacer nuestra venganza siendo injustos. No podemos actuar de esa forma. La Biblia no está permitiendo en absoluto en alimentar deseos de venganza, porque hay gente que cuando se siente herida, se siente molesta porque alguien le dijo o le ha hecho y le está causando dolor, esa persona busca de una u otra forma satisfacer su dolor siendo injusto. Y el Señor lo que quiere enseñar y quiere hablar por medio de la palabra es entender realmente como hijos de Dios cómo debemos reaccionar ante alguna afrenta, ante algún mal,
sabiendo que nosotros no podemos satisfacer nuestros deseos de venganza. Así que algo debemos de aprender en lo que el Señor enseñó en esta cita. El fuego no se puede combatir con fuego. De verdad. El fuego no se combate con fuego. Lo vas a hacer arder más. Si a ti te hacen y quieres reaccionar, tú no puedes reaccionar vengativamente, porque al final el más dañado somos nosotros. Y estamos negando de que somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que pagar con bien el mal que se nos hace. Lo negativo debemos de contrarrestarlo con lo positivo. Por eso Jesús da 4 ejemplos, y no solamente son 4 cosas que nos pueden hacer daño. El Señor Jesús ilustró esta idea de pagar bien con mal, sobre no actuar la justicia o la venganza en nuestras propias manos, dando 4 ejemplos que no son limitativos a que esto es lo único que te puede pasar. Jesús utiliza, porque pueden ser muchas ilustraciones, pueden ser muchas las circunstancias en las cuales nos vamos a encontrar en una situación en donde nos queramos vengar, en donde no queramos actuar, en donde nuestra naturaleza humana quiera sobresalir y no darle la gloria al Señor. Y estos 4 casos los leímos a partir del versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El primer ejemplo, la primera ilustración que quiere decir. Para el tiempo antiguo, que alguien te cachetara era una ofensa. Era realmente una ofensa, era un insulto. Pero si alguien te insulta, lo más normal, de acuerdo a la interpretación de los antiguos, era: te insultan, ¿qué tienes que hacer? Insúltale. Viene uno y de repente viene y te da una cachetada, ojo por ojo, ¿qué tienes que hacer? Cachetéalo, 2 o 3 escuajoloteras para que despierte. Eso es lo normal, eso era la interpretación, esa era la enseñanza, pero era equivocada. Pero Cristo dice: yo os digo, si alguien viene y los insulta y les pegan una bofetada, no reaccionen igual que esa persona. Pongan la otra mejilla. Esto lo hemos sabido y lo hemos aprendido desde la escuela dominical y hace muchos años. Y a veces entendemos de que, ay, si me insultan, sí, soy el mártir, péguenme. Y a veces tenemos esa idea, pero Jesús está ilustrando y hasta a veces llega a un punto máximo para poder entender lo que realmente el Señor quiere mostrar, nuestras reacciones. No tenemos que reaccionar de la misma forma. A veces me han preguntado, entonces, ¿realmente si me pegan en una mejilla tengo que poner la otra? Porque a veces pensamos que literalmente el texto lo debemos de interpretar tal cual. ¿Me pegan o me pegan? A ver, ¿alguien en esta tarde quisiera venir aquí al frente y darme una cachetada? No, Toñito no, aparte. ¿Alguien tiene el deseo? Gloria a Dios. Bueno, porque dice, a ver, vamos a ver, pastor, le voy a dar en una y usted tiene que poner la otra. Pero en el texto hay un ejemplo muy claro para poder entender cómo interpretar este versículo, porque a veces hacemos una mala interpretación. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 22. Juan capítulo 18, versículo 22 y 23. Cuando Jesús fue arrestado y lo interrogó a Anás, y le responde a Anás, dice la Biblia en el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? A Jesús lo abofetearon. ¿Qué creen que Jesús hizo inmediatamente? Pégame en la otra, porque yo así enseñé, así debe de ser. Me pegan en una y pues yo tengo que poner la otra, porque ni modo, así enseñé. Miren lo que hizo Jesús, versículo 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? En el texto no vemos a Jesús que lo bofetearon y poniendo la otra mejilla.
Entonces Jesús se contradice en el texto que acabamos de leer en Mateo 5:39. No. El Señor está ilustrando a dar a entender de que en los momentos en que alguien nos insulte, no tenemos que actuar insultando de la misma forma a esa persona. Es tener la capacidad de dominio propio que solo el Espíritu Santo puede hablar en nuestros corazones para no actuar como el insulto, la forma en la cual hemos recibido. Porque Jesús, si lo abofetearon, lo tuvo que haber abofeteado. ¿Por qué me pegas? No es contigo. El Señor no lo hizo. Simplemente le respondió. ¿Por qué? Pero no vemos a Jesús poniendo la otra mejilla. Vemos a Jesús no reaccionando de la misma forma que ese hombre, por hacerle un daño, abofeteó al maestro. Eso es lo que debemos de entender. Por eso, regresando a Mateo 5:39, dice: no resistáis. Y esta palabra griega que utiliza Jesús, resistir, significa no te pares en contra de tu enemigo. Cuando los griegos utilizaban esta palabra griega, resistir o ponerse en contra, cuando alguien estaba preparado en combate. ¿Me vas a pegar? Te voy a pegar. Ahorita salió en las redes sociales la lucha que va a haber entre el Canelo y otro boxeador, no me acuerdo el nombre. Y siempre cuando van a boxear antes, en el pronunciamiento estelar, ponen a los dos boxeadores cara a cara y se miran y se retan. No se pueden golpear ahí, ya quisieran, pero te tienen que esperar hasta el día de la pelea. Pero se pone uno en contra el otro y como que suelta y suelto. Y el primero que pega, el otro ¿qué va a hacer? Va a reaccionar. Y ahorita lo que salió, si algunos vieron las noticias o en las redes sociales, uno le pegó al otro. Porque están en contra y están con la actitud de pelear. Me haces, te hago. Eso es lo que Jesús enseña en este ejemplo, que cuando recibimos insultos, hermanos, no tenemos por qué responder de la misma forma con que la gente actúa, atacándonos, hablando mal, insultándonos, bofeteándonos. Jesús no lo hizo. ¿Saben qué, hermanos? En un pleito o algo, date media vuelta y vete. No tienes por qué, porque denigramos nuestro testimonio ante el mundo de que quién es nuestro Señor y Salvador. Tenemos que no insultar, no hablar, no alzar la voz, no gritar, no ponerse en un estado de guardia. ¡Órale! Esa es la palabra griega, oponerse, resistir. Es como la palabra prácticamente era antisistema, oponerse. Al frente, listos. Primer golpe, lo esquivo y voy a dar el otro. La gente está así, Hoy en día muchos cristianos están así. Y lo podemos ver en diferentes áreas. Estando con las personas, en diferentes circunstancias o contextos. Pero la enseñanza de Jesús no es válido. No es correcto reaccionar cuando nos insultan, insultando de la misma forma. Un segundo ejemplo en el versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una alusión a una ley en el libro de Éxodo capítulo 22 respecto a que si tú tomabas por prenda, es decir, como si alguien te debía algo y esa persona no podía pagarte, tú podías tomar una parte de su vestimenta. Pues en el tiempo del Éxodo lo que más tenían era con lo que habían salido de Egipto, eso era lo valioso. Tú lo podías tomar y retener como compromiso de que esa persona te tiene que pagar. Pero Dios había establecido: pero cuando se ponga el sol, es decir, en la noche, regrésale lo que tomaste como prenda de esa persona que te debe. Porque el frío en las noches en el desierto es seco, es tremendo, y eso es injusto. Entonces esta persona quiere actuar de una forma justa, llevando un pleito, llevando un litigio, exigiendo la túnica. Pero el Señor dice: no reacciones de la misma forma, entrega la capa. No tienes por qué decir: me metes abogado, te meto 10. No es una cuestión de que vamos a pelear porque tengo la razón, porque me debe, porque esto está. Habla el Señor un aspecto de despojarse de aquello que nosotros queremos retener o queremos luchar o queremos enfrascarnos en nuestra posición. Porque muchas veces cuando sufrimos el agravio de alguien, lo que más defendemos es nuestra posición, lo que tenemos. No, es que a mí nadie me dice, no, y que de a mí, no.
no tratemos de defender nuestra posición, seamos capaces de entregarlo todo. No porque esa persona venga con toda la fuerza y todo el criterio de la ley, quiere decir que nosotros vamos a actuar de la misma forma. El tercer ejemplo en el versículo 41: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Jesús lo enseñó en el contexto histórico de los judíos, porque Judea, al ser una comunidad dependiente del Imperio Romano, los soldados romanos tenían toda la autoridad, toda la potestad. De hecho, la palabra que leemos en el versículo 41 que dice te obligue, es una palabra persa que dice que le da facultad a un hombre de delegar una función sin alguna paga, sin alguna recompensa. Lo tiene que hacer por el simple hecho de tú tener la autoridad de mandar a alguien a hacer algo. Entonces Jesús sabe el contexto del corazón de los judíos. Los judíos odiaban a los romanos, se sentían oprimidos, ellos querían ser libres. Y que un romano viniere con toda la autoridad del imperio y te diga, vas a caminar 1 milla y vas a cargar mi escudo, mis armas, lo tenía que hacer. Y los judíos no podían hacer algo porque eso sería rebelarse a la autoridad. Entonces el Señor dice, por más de que sea la persona más odiada en tu corazón, la que más te molesta, la más repugnante para tu mente, camina un extra, da un extra para esa persona. Muéstrate sumiso en obediencia. No es que no te guste, es porque lo tienes que hacer mostrando aún más de lo que tú puedes hacer. Porque, ¿creen que podían caminar 2 millas? Claro que sí, hasta 2 o 3. Pero el Señor no está hablando como un criterio. Tengo que contar los pasos, 1000 pasos para saber que ya realmente cumplí mi milla. No es una cuestión de algo tan exacto como cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Solo 7 veces tengo que perdonar. Y el Señor dijo 70 veces 7. Entonces, si uno hace la cuenta, entonces yo solo puedo perdonar 490 veces. No es una cuestión de un límite. Nos habla de que no importa las veces, tú tienes que perdonar y perdonar y perdonar. Jesús no estaba poniendo un límite de distancia, 2000 pasos para cargar. Ahora sí mostrar el amor. No, tú hazlo más. No es algo limitativo, es algo que nos expresa nuestro criterio de someternos principalmente a Dios y obedecer al Señor. Un cuarto ejemplo es sobre la petición de un préstamo o ayuda. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Uno diría, ¿yo por qué le voy a prestar a él si me debe? ¿Por qué voy a dar algo a alguien que sé que no va a poder ayudar, no va a poder pagarme? Que se muera, que ahí vea cómo le hace, pero yo no le voy a ayudar. ¿Yo por qué lo voy a prestar? ¿Yo por qué voy a hacer? Porque a veces, para las personas que prestan, ¿sí o no, hermanos? El banco para extenderte un crédito, el banco que pide una seguridad de que le vas a reembolsar. ¿Qué propiedades tienes? ¿Qué cosas tienes? Porque de ahí te puede prestar. Pero si tú llegas al banco y dices, no tengo nada, lo único que traigo es oxígeno, a ver cuánto te van a prestar. Ni Electra, hermanos, te va a prestar ni Coppel. Entonces ellos decían, ¿por qué voy a prestar a alguien que no tengo el interés de ayudarle? Tiene la necesidad, pero como sé que no lo va a hacer, ¿para qué lo voy a dar? Entonces, la gente actúa y la gente reacciona de acuerdo a las cosas que ve, a las cosas que cree, y reacciona de una forma instintiva. Pero estos 4 ejemplos, hermanos, así muy rápido los estamos observando. Lo que el Señor nos quiere presentar es un principio. Y el principio es que uno debe controlar sus reacciones ante la violencia. Tiene que evitar el odio y manifestar un espíritu generoso. Eso es lo que Dios está enseñando en el principio de estos 4 ejemplos. Si a ti un soldado te pide cargar, tú odias a los soldados, no lo quisieras hacer. Pero en vez de mostrar odio, vas a mostrar ¿qué? Obediencia. Ah, caray. Tu instinto te dice, reacciona, te pegan, pega.
El Señor dice, mantente tranquilo. ¡Ah, caray! El Señor te dice, manifiesta un espíritu generoso, pero si esa gente nunca me va a dar y nunca me ha apoyado y nunca me va a regresar. No, manifiesta algo que dar. Mientras la gente retiene, tú da. Sin duda, hermanos, estos pensamientos de Jesús en aquella época como ahora son muy contrarios a lo que el mundo nos dicta y lo que nuestra naturaleza humana sin Dios reacciona. Lo que el Señor nos enseña es que esta es una buena forma para demostrar que somos hijos de Dios y reflejamos la luz del Señor. Hay un comentario bíblico de la Biblia, del comentario Mundo Hispano, que menciona: el trato generoso del creyente no depende de si el necesitado lo merece o no. Depende solamente de la necesidad del semejante. Si alguien te pide prestado, dale. Pero nosotros vemos, no, la persona, calificamos, enjuiciamos. Y el Señor dice, no veas a la persona, ve su necesidad y atiéndelo. Sin duda alguna, hermanos, estos 4 ejemplos no son limitados. Pueden ver muchas cuestiones, muchos ejemplos que ustedes y yo vamos a enfrentar. Pero el propósito siempre va a ser el mismo: controlar nuestras reacciones ante la violencia, evitar el odio y manifestar un espíritu generoso. Cuando Jesús trató este tema, ahora el Señor añade una segunda pensamiento o frase que los fariseos y los judíos conocían y enseñaban, pero quiero que veamos un error tan grave que ellos estaban cometiendo. En el versículo 43 el maestro dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si traes un lápiz, quiero que subrayes esta frase en tu Biblia: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿A quién le gustaría en los próximos 5 minutos ganarse una coca de 600 mililitros bien fría? Que me encuentre en la Biblia este texto que Jesús acaba de decir. La cita, rápido. La que subrayaron: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren que hace calor, hace bochorno y una coca fría, aleluya, despierta cualquiera. La cita, ¿dónde está? A ver, que se ponga de pie y la lea con la Biblia. La cita que Jesús está anunciando aquí en Mateo capítulo 5, versículo 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos. Los que no sepan, mínimo hagan que están buscando, hermanos. ¿Dónde? Una cita. ¿Dónde vendrá? Éxodo, Deuteronomio, ya por ahí están dando una cita. A ver, pero quiero que la busquen. En Levítico, la cita tal cual el Señor lo dijo, porque Jesús mencionó: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo les leí 3 citas donde venía ojo por ojo, porque vienen las escrituras. Y lo que Jesús dijo también viene. Quiero la cita. Vamos a dar 10 segundos para no tardar más. La coca se va a tener que ser agua natural y al tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Una hermana está así: yo quiero la coca. 4, 3, 2, 1. Nadie. Por ahí Lupillo andaba cerca. Éxodo. Mis amados hermanos, ese texto no viene en la palabra del Señor. Usted podrá encontrar en la Biblia: amarás a tu prójimo. Eso sí. Pero usted nunca va a encontrar en las escrituras: y aborrecerás a tu enemigo. Eso no viene. Eso fue algo añadido. Los fariseos lo habían añadido. Los ancianos, los estudiosos en aquella época le agregaron al texto bíblico: y aborrecerás a tu enemigo. Quiero que lea conmigo Levítico capítulo 19, versículo 18. Estábamos cerca.
Levítico 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Usted no va a encontrar y aborrecerás a tu enemigo. El problema, una vez digo, hermanos, es cómo muchas veces una intención en el corazón puede ser más fuerte y tener la capacidad de querer sobreponerse a la palabra del Señor. Pero por eso Dios siempre cuando habla, pone en control todo pensamiento del hombre y exalta el pensamiento de Dios. Porque por más de que los hombres le añadieron y le agregaron, Jesús enseñó y nos da palabras de vida, nos corrige y nos instruye y nos muestra lo que es la verdad. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. Permítanme la palabra, miren estos cabezones, cómo se atrevieron a agregarle algo que Dios no decía. La pregunta es, ¿por qué? En los rollos muertos del Mar Muerto, de la cueva de Qumran, los escritos más antiguos que podemos tener en copias, sí existe este agregado, y aborrecerás a tu prójimo. Pero muchas personas han llegado a la conclusión que esa frase solamente fue un escritor, un copista que le agregó por lo que se creía en aquel entonces. No fue algo que Dios dictó, no fue algo que Dios dijo. Pero ¿por qué se atrevieron a agregar y aborrecerás a tu enemigo? Veamos una vez más Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Los israelitas. Entonces Dios no nos permite enojarnos ni vengarnos contra nuestro propio pueblo. ¿Pero qué hacer contra los cananeos? ¿Qué hacer contra los sirios? ¿Qué hacer contra las demás naciones? ¿Qué tenemos que hacer? Dios no nos permite vengarnos ni guardar rencor con nuestro propio pueblo, pero con los que no son. Ahí está. Aborrecerás a tus enemigos, porque tus enemigos no son de tu pueblo. Y ellos bien contentos. Ay, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos dice que a nuestro pueblo no nos podemos vengar ni podemos guardar rencor. Pero aquellos pecadores, ¿por qué creen que los judíos les llamaban perros a los samaritanos? Ay, pastor, hermanos, así les decían. ¿Por qué creen que los fariseos y los judíos, cuando veían un publicano que era un judío al servicio de Roma para cobrar impuestos, decían, publicano, publicano, y no se querían sentar porque para ellos era, odioso? Hoy está un publicano. Y a los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Todo aquel que no era judío. Los pecadores gentiles. Ellos no podían entrar donde estaban los gentiles. De hecho, en el templo, en el atrio, habría un lugar específico para los gentiles, pero gentiles y judíos no se juntaban, porque la ley decía no vengarse ni cobrar, menciona el texto, guardar rencor contra los de mi pueblo, con los de mi sangre, con los míos, aleluya, gloria a Dios. Pero aquel que no es de los míos, odio, y odio jarocho. Pero realmente eso el Señor dijo, hermano. El Señor dijo, no, eso no estaba, ni estaba escrito, ni era la correcta interpretación. Dios no estaba hablando de eso. Por eso el Señor responde a este error de enseñanza en aquel entonces, versículo 24. Pero yo os digo, ¿quién dice? ¿Quién dice, hermanos? ¿Quién dice? Cristo. El Señor, el Mesías, el Salvador. No es una cuestión humana. Jesucristo como el Señor de señores, el Maestro de maestros, diciendo, yo os digo, amen a vuestros enemigos. Ahí les borró y aborrecerás a tus enemigos, porque eso nunca ha estado. Entonces Levítico 19, 18 no es un permiso para odiar a los que no son de tu pueblo, no. El Señor dijo, amarás a vuestros enemigos, porque tu enemigo es tu prójimo.
Porque la ley de Dios es amar a tu prójimo. Y la palabra prójimo en el original es tu próximo, cercano. Y no por sangre o por costumbre. Porque los fariseos solamente se juntaban con los fariseos. Perdónenme, pero aquí había estatus, había clase. Yo con esto sí, con los otros no. El Señor dijo, amarás a tu prójimo. Cualquier persona cercana a ti. Pero es que me he hecho mal. Es tu prójimo. Es que siempre han deseado el mal a nosotros. Es tu prójimo, ámalos. Y el Señor habla 4 aspectos de los cuales tenemos que hacer, 4 cosas prácticas. En el versículo 44 vemos estas 4 cosas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí el Señor estaba respondiendo que no solamente a los hijos de tu pueblo, sino también a los que no son de tu pueblo, ámalos. Bendícelos, hazles el bien y ora por ellos. Lo mismo que haces por los de los tuyos, hazlos con aquellos que te insultan, que te demandan, que los odias porque te mandan a hacer algo que tú no quieres, que te piden y tú no quieres dar pero necesitan. Ámalos, bendícelos, hazles el bien y ora por ellos. Porque el amor que Dios demuestra es un amor diferente al que nosotros profesamos o decimos hacer. De hecho, en el original griego hay 3 palabras principales que traducimos como amor. Pero de estas 3 palabras, hay una de todas que va más asociada al significado de lo que es el amor de Dios. Todos conocemos esta palabra, el amor ágape, la palabra griega ágape. Y en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, amad a vuestros enemigos, ¿qué creen qué palabra en griego está utilizando el maestro? Ágape. Demostrar el amor no como un sentimiento, una reacción, como otros términos interpretaban el amor, sino amar desde la esencia de cómo es el amor de Dios. Es un amor que con las acciones se ha demostrado. Un amor que es capaz de sacrificarse por el bien de los demás. Así debe de ser nuestro amor. No solamente en los que queremos o lo que nos conviene, sino también aquellos que nos han hecho daño. Tenemos que reaccionar como Dios reacciona. Por eso el Señor dice, amarás a vuestros enemigos. Aquí utiliza la palabra ágape. Es un amor que actúa no por sentimientos o por impulsos, sino basado en un conocimiento, una voluntad y una decisión. Por eso cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios se mostró porque Él en su decisión nos dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Ese es el mayor ejemplo de amor. Y de la misma forma nosotros tenemos que amar, no porque el pastor me dijo, no, porque es una decisión, porque el amor de Dios ha nacido en mi corazón, porque conozco a Dios, porque amo a Dios, porque quiero agradar a Dios y porque Dios me ordena amar a nuestros enemigos. Ágape. Pero también dice el Señor, bendecir, y la palabra griega es eulogio. Miren, si tienen un hijo, bonito nombre, eulogio. De ahí deriva nuestra palabra elogiar. ¿Cuándo elogiamos a alguien? Qué bien, qué bonito vestido. Y no porque estás criticando, sino porque te gusta y ves que la persona se ve bien. Ay, qué bonito hablaste, qué bonito cocinaste. Mira, de rechupete, estás elogiando, estás demostrando las virtudes, algo que te gusta. Bueno, el Señor cuando dice, elogien con sus propias palabras, bendigan, invoquen una bendición sobre alguien, hablen bien de alguien. Pero cuando a nosotros nos sentimos heridos o cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos ofende, cuando alguien provoca un daño, nuestra reacción es, y en vez de hablar bien, no, ese perdido. Señor, no sé, llévatelo ya o haz algo. Esa persona no sabe, no conoce, le va a ir mal en la vida. Y nosotros empezamos a sacar lo que hay en nuestro corazón, en vez de pedirle a Dios su bendición. Y no porque, ay, tengo que hacerlo. Pues sí, Dios te bendiga. Eso es ser hipócrita, hermanos. Es un amor que nace del corazón. Y sabes que aún importando bien o mal, tú estás pidiendo al Señor porque lo estás deseando que a esa persona le vaya bien.
Pero a veces hemos reaccionado a lo contrario, que se le queme la estufa, que se quede sin frenos, que le pase esto, que le dé diarrea y tos. Ay, Dios mío, imagínense. A veces, hermanos, sentimos así, con nuestras palabras expresamos lo que hay en nuestro corazón. El Señor dice, hagan el bien, del verbo griego kalos, que significa ser bueno. Hagan lo bueno, hagan lo correcto. No porque te insultó lo vas a insultar, no. Muéstrale. Miren, el Señor Jesús es el máximo ejemplo. A pesar de que Pedro le negó 3 veces, ¿qué hizo el Señor? A sus discípulos que huyeron cuando Él fue arrestado y cuando fue crucificado. ¿Saben qué le hizo el Señor después de que se les apareció a ellos? En aquella orilla del mar, los recibió con un pescadito bien fritito, bien calientito al comerlos. Les hizo el bien. Toda la noche habían pescado y no habían pescado nada. El Señor le vuelve a decir a Pedro, echen la red del otro lado, haciendo el mismo milagro. Y todavía que cuando vinieron, dice Pedro, al despojarse se ciñó de su ropa y se aventó al agua, aunque no estaban tan lejos, 200 codos de la orilla. Y hasta que llegaron los demás discípulos que estaban en la barca, ya Jesús los estaba preparando con una comida. Aquellos que lo abandonaron, aquellos que lo traicionó, aquellos que dijeron, vamos a estar contigo. Miren qué bondadoso el Señor. Hermanas, ¿te has enojado con tu esposo alguna vez? 1000 veces. ¿Y qué pasa cuando te enojas con tu esposo? Tú te haces de comer para ti. Ahí está. Aliéntatelo. Ni creas que yo te voy a servir. El Señor todavía le preparó la comida a quien lo habían traicionado. Hacer el bien. Kalos, hacer el bien a tus enemigos, al que te ofendió, al que te dañó, al que habló, al que te acusó, al que te afectó emocional, psicológicamente. Haz el bien. También el Señor dice, oren, proseujumai, que quiere decir rueguen a Dios. Y no es ruega por Él. Es realmente tú dar un tiempo para orar e interceder por Dios. Señor, ten misericordia, ayúdalo, bendícelo, transfórmalo, Señor, que tu gracia sea sobre él, que pueda conocerte. Eso es orar, es rogar, es pedir a Dios. Pero muchas veces cuando oramos, y aquí voy a ventanear a mi mamá, no me ves. Cuando mi papá llegaba de esas malas en la casa, yo recuerdo las oraciones. Señor, trata con él. Trata con él. Y yo aprendí, crecí con esa oración. Vamos a orar por tu papá. Trata con él. Yo no sabía que era esa tratar con él, pero ya entendí que los tratos de Dios es de que no le salga un negocio, que se le descomponga la camioneta, que se caiga. Eso era tratar con él, porque pensamos que esa es la única forma en que él va a cambiar mágicamente. Con nuestros enemigos a veces hacemos así. ¿Qué le pasa a esto, Señor? Manda fuego, Señor, consúmelo. No va a mandar fuego. Pero sí debemos de pedir, hermanos, por que el Señor obre en su corazón, que el Señor obre en su vida, que el Señor transforme sus pensamientos, que pueda conocer la gracia salvadora en Cristo Jesús, que pueda realmente por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo entender las acciones que está desarrollando. El Señor pidió eso. Oren por quienes ultrajan y os persiguen, porque esto es muy importante que debemos de atender, y ya voy a finalizar. El Señor pide que amemos a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Jesús utiliza la palabra griega ektros o ektreus, que significa una persona que odia y hace daño. No es de que el de Coppel te odie, no, hay gente que realmente busca tu daño, busca tu malestar, que realmente desea que te pase lo peor. El Señor dice, ámenlos. Aquellos aún que son capaces de hacer daño, porque no, pues yo no tengo enemigos. No, realmente, hermanos, puede que en la vida nos vamos a enfrentar en algún momento con gente en el trabajo que te odia y dice, ojalá haga algo, estoy esperando algo así para que lo corran. Y tú sabes que esa persona ha hablado mal de ti con el jefe, te ha insultado, hecho bueno de todos. Bueno, ese es un ektreus, alguien que odia, alguien que quiere hacer daño. El Señor dice, ámalo,
Toma la decisión de amarles, sacrificarte por aquella persona. Dice el Señor, elogien, bendigan a quien los maldice. Kateromai, es decir, aquellos que hablen mal de ti o te condenen. Recuerden que fuego no apaga fuego. Si tú quieres que si alguien está hablando mal de ti y tú quieres hablar mal de esa persona, no estás haciendo ningún bien, ningún bien. El Señor dice que elogien, hablen, bendigan, deseen, Señor, que a esta persona le pueda ir bien, por más de que pida que a mí se me quemen los frijoles. Yo ni frijoles sé hacer. Así ora. No importa lo que me pida hacia mí, Señor, yo quiero que tu bendición lo ayude y sobre todo él pueda ser salvo. A los que los aborrecen, miseo, de ahí viene la palabra miserables. Aquellos que detestan, persiguen o aman menos. Aunque a ti te amen menos, tú tienes que hacer lo bueno a aquellas personas que no hacen bien por ti. Aquellos que con tantito te acusan, con aquellos que te están haciendo daño, el Señor dice, hazles el bien. Y a los que os ultrajan, epereazó, o persiguen, es decir, a los que os insultan y los difaman, ellos pueden hablar ante toda la gente que tú esto, que tú el otro, que tú aquello, pero tú en lo privado con tu Padre Celestial estás pidiendo por la salvación de esa vida, por el cambio de esa vida, por la restauración de esa vida, pero sobre todo que experimente la salvación. Esa es la forma en la cual el Señor Jesús nos está enseñando cómo debemos de reaccionar, porque al final Jesús cierra este apartado mencionándonos sobre la necesidad de ser ejemplo del amor de Dios. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para ellos como judíos era en automático que ellos se creían pueblo de Dios por ser judíos, por ser israelitas. Pero Dios les dice, no, ustedes, si realmente quieres ser un hijo de Dios, no es porque tu INE dice nacionalidad israelita. Si tú eres un hijo de Dios es porque haces las cosas que Dios te ha mandado, no a tu criterio, sino como Dios lo ha establecido. Porque si no eres hijo de Dios, entonces eres pecador. Da dos ejemplos Jesús. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Miren lo que Jesús está diciendo, porque si ustedes lo leen, dice, pues no tiene nada que ver. Jesús los está comparando. Si ustedes como israelitas solamente aman a los que les aman, ¿no hacen lo mismo los publicanos? ¿Los qué? ¿Yo un publicano? ¿Yo un traidor del pueblo? ¿Yo un cobrador de impuestos, pecador que ha ofendido y traicionado al pueblo de Israel? ¿Cómo te atreves, Jesús, a comparar? Compárame con otra cosa menos con publicano. Vean el Señor qué sentido y supo darles en el punto al cual a ellos les dolía que les compararan así. Y no solamente eso, Jesús les dice, y si aman y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, todavía no se recuperaban de una y ya el Señor les pone la otra. Gentiles, no, ellos se querían morir, querían correr, por eso los judíos querían que a Jesús lo crucificaran. No aguantaban la palabra, no aguantaban la autoridad con las cuales Jesús les enseñaba. ¿Cómo se atreve este hombre a decirnos publicanos y gentiles? Y los fariseos allí, yo que soy un hijo de Dios, que casi voy en santidad. Bueno, eran iguales o aún peores. Entonces no eran hijos de Dios, eran pecadores. Y esa misma pregunta nosotros también las tenemos que hacer. ¿Amamos realmente a nuestros enemigos? ¿Hemos perdonado al que nos han ofendido? Porque una cosa es perdonar y otra cosa es perdono pero no olvido. Es lo mismo, no has perdonado. ¿Reaccionamos de la misma forma? ¿Me haces, te hago? Porque si somos así, entonces la sentencia de Jesús es de que no somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano. Gloria a Dios. No hay ningún publicano aquí. No hay ningún gentil. Desde la perspectiva que Jesús está enseñando aquí.
Pero realmente a veces, hermanos, nos hemos equivocado. Realmente decimos ser hijos de Dios, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. Por eso el Señor enfatiza y finaliza. Porque he escuchado muchas predicaciones respecto a este texto diciendo que esto es imposible de hacer. Pero Jesús no está hablando sobre la imposibilidad de hacer esto, sino la motivación correcta para hacerla. Jesús termina y menciona en el versículo 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor dijo: amén, para que sean como hijos de vuestro Padre celestial, el cual su sol hace que brille para justos e injustos. El Señor no es venganza, no dice el Señor: ahora nada más va a llover para los de la iglesia Lin, para otros no. Dios da la lluvia a todos por igual, sean buenos o malos. El sol por igual, sean justos o injustos. El Señor quiere que seamos como Él, un reflejo de su amor, un reflejo de su bondad, un reflejo de su misericordia. Además, por eso el Señor nos menciona: sean perfectos. Y uno dirá: no, entonces ahí se equivocó, porque nadie es perfecto, solamente es Dios. Pero si nos vamos solamente al concepto de perfecto que nosotros entendemos, entonces no nos vamos a sentir motivados a hacerlo. La palabra griega que utiliza Jesús es la palabra teleios, que significa cabal, completo, plenamente maduros. El Señor dice: si ustedes quieren ser hijos como Dios, actúen, hagan y piensen como Dios hace, porque Él es el único perfecto. Hagan, piensen, actúen como el Señor, porque nuestro Padre es perfecto. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo estamos reaccionando ante las cosas que nos molestan? Con la gente que nos hace daño, con la gente con que algo, yo tengo una espinita ahí contra alguien. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando y pensando como Dios o no le estamos haciendo? Porque en 2 mandamientos nos dimos cuenta que los israelitas no estaban pensando como Dios. Utilizaban la palabra de Dios, pero no estaban pensando como Dios, porque la habían tergiversado. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que pensar y actuar y ser un reflejo del amor de Dios. Si estás enfrentando una lucha, algún problema, alguna carga en tu corazón, me hicieron daño, hablaron mal de mí, se ensañaron conmigo, abusaron de mí, lo mejor es perdonar. La venganza no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor. El apóstol Pablo lo escribe así en su carta a los romanos. Es una cita, con esto finalizo, que quiero leerles. Romanos capítulo 12. Que esta cita no tiene más explicación. Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Biblia no nos da permiso de vengarnos. Cualquier circunstancia, por mucho daño que nos haya hecho, pongámonos en las manos de Dios. Dios nos exige amar, bendecir, hacer lo bueno y orar por aquellas personas que nos han hecho malo. Reaccionemos de la misma forma. Póngase de pie en esta mañana, tarde, hermanos. ¿Hay alguien aquí que por años diga: yo he guardado esto en mi corazón por tiempo atrás? Un dolor, una amargura, un resentimiento en contra de alguien. Si usted se encuentra así, dígale al Señor: realmente me he equivocado. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname por no hacer lo que tú me pides que tenga que hacer.
Para eso, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solos no podemos. Solo el Espíritu puede obrar en nosotros un verdadero amor, un verdadero dominio propio ante las cosas que nos hacen daño. Levante sus manos al cielo y le digamos: Señor, en esta tarde hemos oído tu palabra. Hemos, Señor, conocido y entendido que para honrarte a ti, para darte la gloria a ti, tenemos que hacer, tenemos que actuar, tenemos que pensar como tú piensas, como tú haces, Señor. Muchos pueden estar enfrentando problemas, enemistades, pleitos, amarguras, situaciones con gente que ha buscado hacerles daño. Buscan constantemente su destrucción. Y a veces no hemos actuado de la forma sabia y correcta que tenemos que hacerlo. Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra tal cual es, Señor. Porque nuestro deseo es no solo ser simples seguidores, queremos ser verdaderos discípulos. Discípulos que muestren tu amor, tu luz, tu verdad a este mundo lleno de tinieblas. Señor, probablemente hay circunstancias muy duras y difíciles que algunos han atravesado, que por el hecho de pensar, de perdonar a su ofensor, es algo improbable. Pero yo creo en tu palabra. Yo creo en la obra de tu Espíritu Santo que puede tocar nuestro corazón y cambiarnos de parecer. Porque así como tú nos has perdonado, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. De la misma manera, Señor, que aún a pesar que muchas personas, incluidos nosotros, te hemos ofendido, tú muestras, Señor, el sol y la lluvia para justos e injustos. Señor, queremos ser un reflejo de ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a actuar de la forma correcta, a tener el dominio para que nuestras emociones y expresiones no sean semejantes a aquellos que no te conocen. Que con nuestras palabras siempre te demos la gloria y la honra a ti, Señor, y no seamos condenados por ellas. Que podamos tener la capacidad, Señor, de amar y de no enojarnos con aquellas personas en las cuales podemos sentir odio. Señor, ayúdanos a tener un espíritu generoso y ayudar a toda persona a no limitarnos, sino deber actuar, Señor, conforme a tu verdad, como tu palabra nos establece. Perdónanos, Señor, si hemos cometido el mismo error que los fariseos en aquel entonces, interpretando de una forma incorrecta o agregando cosas que tú no has establecido. Que nuestro pensamiento se rija solo, única y exclusivamente bajo la voz de tu palabra, bajo el entendimiento de tu Espíritu y no nuestro propio criterio. Ayuda a la iglesia, sana los corazones heridos. Trae ungüento fresco, Señor, al corazón, a la mente, a los pensamientos de tu pueblo, sanando las heridas, Señor, que en la vida han enfrentado conforme a tu voluntad, Señor. Porque por medio de ellos nos ayudas a amar más, a creer más, a parecernos más a ti. Por eso, Señor, ayúdanos. Sana todo dolor, sana toda herida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un canto que nosotros hemos entonado mucho es que la gloria del Señor está aquí, sanando las heridas. Y a veces puede haber heridas en el corazón por que alguien nos ofendió, una palabra, un gesto o algo. Pero yo creo que la presencia de Dios es tan hermosa que Él nos ayuda y podemos sentir que su gloria opera y obra en nuestro corazón. ¿Quieres cerrar tus ojos y decirle al Señor que su gloria está aquí? Oh, gracias, Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria. Sana toda herida del corazón, Señor, con tu palabra y tu espíritu. Quiebra todo dolor, toda amargura, toda ira, y trae sanidad al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Puedes decirle: Señor, toda herida en mi corazón tú la sanas, Señor, dándome de tu amor, dándome de tu presencia, dándome de tu paz, Señor. Sana todo dolor, todo pensamiento que sea contrario a tu voluntad, Señor. Obrando ese descanso, obrando esa fortaleza en el corazón de tu pueblo, al perdonar y al aprender a amar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.